hoy quiero hablarles sobre un mensaje que he titulado La fe que provoca milagros. Y, y hay momentos en la vida en que una palabra o un toque de Jesús lo cambia todo. Eso he aprendido. Creo que muchos lo hemos experimentado cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan, ¿no es cierto? Cuando vemos que no hay esperanza. De pronto hay un dolor profundo en nuestro corazón y pensamos que ya todo se acabó, que no hay salida. Pues esto me pasó a mí y esta semana estaba recordando uno de esos momentos difíciles, dolorosos en mi vida. Esos momentos donde no hay ningún tipo de esperanza, no veía salida, todo era oscuro. Cuando nos estábamos separando con mi esposa hace 25 años, yo estaba fuera de casa, ya me habían sacado con mi maletica. Eran noches muy angustiantes, dolorosas, sin mi familia. No tenía esperanza de restaurar mi matrimonio, la más mínima esperanza. Pero yo aún, sin conocer de Dios, me aferré a mi fe, a mi poca fe. Tenía una fe como un granito de mostaza. Y todas las noches me postraba y le clamaba con todo mi corazón a Dios por ese milagro. Porque era algo humanamente imposible. Así que Dios me escuchó y milagrosamente un día sentí ese toque de parte de Dios y algo dentro de mi interior pasó. Ese día supe que mi hogar iba a ser restaurado por el poder de Dios. Él necesitaba desarrollar en mí, sanar mi poca fe que tenía. Y Dios hizo el milagro que ustedes hoy todos conocen. Pues cuando Jesús pasa, una palabra o un toque bastan para transformar lo que años de dolor no pueden cambiar. Cuando Jesús habla, ¿sabe qué pasa? Las cadenas se rompen. Lo que el psicólogo o lo que el médico no pueden sanar, una palabra suya lo restaura. Lo que los años no lograron cambiar, un toque de su presencia lo transforma, como lo vimos en el testimonio de Ingrisita. Porque su poder no depende de la distancia ni de las circunstancias. Basta solamente con qué? Con creer. Hoy ese mismo poder puede tocarnos a cada uno de nosotros o hablarnos, y si lo creemos, Dios nos va a transformar. Entonces yo quiero hoy mostrarles tres puntos cómo Dios puede obrar de maneras diferentes para hacer milagros. Y quiero que tome nota el primero, esa fe que se atreve a tocar. En Marcos 5 del 33 al 34 hay una historia muy bella que muchos conocemos. Y dice así, entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Quiero que recordemos el contexto de esta palabra, la mujer del flujo de sangre, ella había sufrido por 12 años, dice la palabra, no solamente una enfermedad, sino también el rechazo de las personas, porque según la ley judía era una persona impura. Es decir, todo el mundo la rechazaba por esta enfermedad. Entonces, cada vez que la veían, dice, ay, ahí viene la impura. Y se cambiaban de andén. Ay, qué asco esa mujer. Imaginémonos esto tan terrible. Ese dolor del desprecio, ella había hecho todo lo humanamente posible por buscar ayuda de muchos médicos, había gastado mucho dinero, pero nadie pudo ayudarla. Ya no tenía, como me pasó a mí, fuerzas ni esperanzas. Pero ella escuchó hablar de un tal Jesús y ella tenía muy claro que ese Jesús que hablaban, era el Mesías.
y que era el único que podía sanarla. Y entonces ella dijo, yo tengo que actuar, tengo que hacer algo. Así que se presenta una oportunidad y Jesús va pasando por ese lugar donde ella se encuentra y ella empieza a abrir camino y se empieza a meter entre la multitud y escondiéndose, porque recuerden que ella era impura. Entonces se fue cubriendo y empujó a todo el mundo hasta llegar donde iba pasando Jesús. Y en ese momento ella se atreve a tocar el manto de nuestro Señor. Ella tenía claro que con solo un toquecito era suficiente para ser sanada. Su fe no era una fe pasiva, sino era una fe que valiente, se arriesgó. Entonces esta mujer no pidió permiso, no esperó que la notaran. Ella se escondió. Pero ¿qué hizo? Se atrevió a creer que si tan solamente tocaba ese manto iba a ser sana. Y cuando lo hizo, la palabra de Dios dice que el poder de Dios se activó y quedó sana. Eso está en el verso 29. Dice que al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. El verso más adelante dice, Jesús se dio cuenta y dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Dice el verso 31, sus discípulos le dijeron, mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Dice la palabra que ella se arrodilló y como un gesto de humildad y adoración confesó, sí, Señor, yo lo hice humillada. Ella reconoce que Jesús no solamente era un sanador, sino que Él era el Dios, el mismo Señor. Y lo lindo de esto es que Dios le responde, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Jesús no solamente sana su cuerpo, sino que Él le devuelve la dignidad que había perdido. Él le Ujú, devuelve la paz en su corazón. Él le devuelve tal vez ese rechazo, esa culpabilidad que el enemigo le había robado. ujú, Ya no va a volver a vivir bajo ese estigma que la caracterizaba por ser impura, ni bajo el peso del dolor físico. Entonces, es tan hermoso porque dice la palabra que el Señor la llamó hija. Y en ninguna parte de los evangelios el Señor llama a ninguna otra mujer hija. Entonces, cuando él le dice hija, ¿eso qué indica? Aceptación, restauración, pertenencia a la familia de Dios. Y hoy Dios llama a muchas aquí mujeres hijas. Hoy Dios quiere devolverle esa aceptación a las mujeres, esa restauración, esa pertenencia. Entonces, Jesús no solamente quiere detener nuestro sufrimiento, Él quiere restaurarnos totalmente, Él quiere devolvernos esa dignidad que quizás hemos perdido por nuestro pasado, por nuestros errores. Él quiere darnos una nueva identidad, Él quiere darnos un nuevo propósito, Él quiere devolvernos como se lo devolvió a esta mujer la paz. Entonces, la fe genuina de esta mujer nos enseña que no solamente buscó el milagro, sino que ella buscó ese encuentro con quien hacía los milagros. Y hay otro personaje en la Biblia, lo encontramos en Marcos 10 del 46 al 52. Se los voy a leer. Dice la palabra, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bertimeo estaba sentado junto al camino. Cuando Bertimeo oyó a Jesús de Nazaret acerca de que era el Salvador, gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces muchos le contestaron, cállate. Muchos le gritaban, pero el grito aún era más fuerte, Jesús, ten compasión de mí.
Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. La gente que dijo, cállese, la gente quiso callarlo, pero su fe no se dejó intimidar. Cuando Dios pone una palabra o un propósito en nosotros, el enemigo o las circunstancias, ¿qué van a hacer? Van a intentar silenciar nuestra fe. Eso es el enemigo. Van a intentar silenciar nuestras convicciones o nuestro testimonio. Entonces, mientras más le decían, cállense, el que hacía, pues más clamaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa fue su manera de tocar a Jesús. No lo tocó físicamente, pero sí con un grito, con un clamor persistente. ¿Nació de qué? De una fe atrevida. Entonces Jesús no siempre nosotros nos tocamos o lo tocamos con nuestras manos. A veces se le toca con un grito de fe, con una oración desesperada, con lágrimas que dicen, Señor, yo no te suelto hasta que tú no me respondas, hasta que tú no me des tu bendición. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. No sé cuál sea tu situación, pero mi invitación hoy es a que nos aferremos a esa poca fe que tengamos y que le digamos, Señor, no me iré. Y nos van a callar. Muchos nos van a decir, cállate. Muchos nos van a ignorar. Muchos, quizás personas cercanas, nos van a decir, ¿dónde está tu Dios? Todos los días allá en esa reunión. ¿Y dónde está? Así es el enemigo. Eso también es fe. Esa fe, la que se atreve a tocar. La fe que no se rinde. Aunque el entorno nos quiera silenciar, muchos nos van a decir eso. Cállate. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Atrevernos, como lo hizo esta mujer. Atrevernos a gritarle al Señor, como lo hizo este hombre Bartimeo. Cuando nuestra fe se atreve a clamar, algo pasa en el entorno. El cielo se detiene para escuchar nuestra oración. Miremos cómo más Dios obra para hacer milagros. Lo segundo es que la fe se atreve también a creer. La mujer del flujo de sangre tocó su manto y fue sana, pero hay otra mujer que fue alcanzada por la palabra de Dios y se atrevió a creer. Esa historia está en Juan 4, del 4 al 30. No se las voy a leer, pero es la historia de la mujer samaritana. Esa mujer, recordemos, no sabía que también estaba enferma. Ahora, la herida de ella no sangraba por fuera, ¿recuerdan? Sino esa herida era una herida por dentro. Ella cargaba con un vacío emocional en su corazón. Era un dolor en el alma. Era una mujer marginada por su pueblo. Era una mujer rechazada por su historia. Era una mujer con una sed espiritual que había intentado saciarla con relaciones con hombres. Ella buscaba saciarse con muchos amores a través del placer. Nadie pudo ver su dolor. El único que sabía que le dolía su alma era Jesús. Y es tan hermoso nuestro Señor que Él dice, yo tengo que hacer un plan, yo tengo que pasar por Samaria, es necesario que yo desvíe mi ruta porque yo tengo una cita, tengo un encuentro con esta mujer y el pozo sería ese lugar del encuentro. La cita para ella no estaba planillada, esa cita no estaba planificada, pero en la agenda de Dios sí.
Y Dios tiene una agenda donde dice, yo tengo una cita con Angeli, yo tengo una cita con Andrea, yo te voy a visitar. Y quizás hay un lugar, hay un pozo donde el Señor nos está esperando, porque Él sabe que hay un dolor en nuestro corazón. Entonces, esa cita había llegado el momento, no para juzgarla, ni criticarla, ni para condenarla, sino para que Dios se revelara de una manera sobrenatural a su necesidad. Y para algunos, aquí tal vez esa cita la tuvieron el pasado 25 de octubre, en nuestro encuentro maravilloso con el Señor, ¿verdad que sí? Muchos hemos sido tocados, encontrados, como Ingrisita, que hoy lo contó en su testimonio. Y dice la palabra en Juan 4:14, pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces lo hermoso de esta palabra es que Jesús comienza a revelarle a ella verdades que ningún hombre le había dicho. Le habló de un agua que sacia para siempre, de una vida que no depende del pasado, ni de un amor que, que no juzga, sino de un agua que transforma, un agua que sana el alma. Y aunque ella al principio decía, pero ¿quién es él? Ella empezó a dudar, pero poco a poco, en la medida que Jesús iba interactuando con ella empezó a creer. Y, y cuando ella creyó, como que sus ojos se abrieron espiritualmente y ella se atrevió a creer que ese encuentro podía cambiarlo todo. Dice la Biblia en el verso 28. Dice que la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea a testificar lo que acababa de experimentar. Pues ese cántaro representaba su pasado, su vergüenza, su vieja manera de buscar satisfacción. Cuando alguien realmente se encuentra con Jesús, ya no necesita lo que lo llenaba antes. Lo que antes se escondía, ahora ella lo anunciaba con gratitud a su pueblo, anunciaba a un Cristo con valentía, sin vergüenza, sin dolor, sin pena alguna. Esa es la señal de una fe verdadera, que no solamente cree, sino que se levanta y testifica, como lo hizo hoy Ingrisita. Entonces, por causa de ese testimonio, muchos samaritanos creyeron. Una mujer marginada, una mujer rechazada, se convirtió en tremenda predicadora, en tremenda evangelista. Cuando Dios toca un corazón herido, familia, lo convierte en un instrumento de restauración para otros. Lo que nos contó Ingrisita, hoy es mentora. Hoy ella restaura vidas también. Es instrumento de Dios cuando tuvo que vivir todo lo que vivió. Entonces dice la palabra en Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en el poder por la palabra de la mujer. La fe que se atreve a creer aún con dudas deja el cántaro a un lado y corre a cumplir ese propósito. Esa fe que nosotros tenemos abre puertas. Esa fe rompe cadenas. Esa fe transforma nuestro destino. Así como un granito de fe, como un granito de mostaza, con un poquitico de fe, podemos cambiar nuestro pasado, nuestro futuro. Entonces, no importa todo lo que hayamos vivido, tal vez quizá fue vergonzoso, quizá fuimos como esta mujer rechazados, quizás fuimos marginados. Pero si hoy nos atrevemos a creer, Jesús sí puede cambiar nuestra historia. Entonces, aquí vemos dos mujeres, una mujer
fue sanada al tocar el manto y fue llamada hija. Y la otra fue restaurada al oír su palabra y fue transformada en tremenda mujer predicadora. Y mientras una lo buscaba tal vez ocultándose entre la multitud, la otra fue buscada por él en la soledad. Tan hermoso. Y ambas recibieron lo mismo. Entonces, recibieron identidad, recibieron un nuevo propósito, una vida llena del amor de Dios. Porque cuando Jesús nos mira, Él no ve nuestro pasado. Cuando Jesús nos mira, no ve nuestra condición ni nuestra vergüenza. Él ve unos hijos que necesitan ser restaurados. Él ve un corazón herido. Él ve que tenemos un corazón que necesita ser saciado. Eso es lo que Él ve en nosotros, sus hijos. Quizá nuestra necesidad hoy sea visible como la de la mujer de flujo de sangre. Tal vez sea una enfermedad de un familiar, tal vez sea una enfermedad nuestra, tal vez una crisis, es un dolor que la gente puede notar. O quizás sea algo invisible como la samaritana. Quizás lo que tengas hoy sea una herida en el alma, soledad, tristeza, esos vacíos, quizás hay culpabilidad, quizás hay temores, quizás hay un fracaso y no nos podemos levantar después de ese fracaso, quizás hay vergüenza por lo que hicimos, quizás nos sentimos culpables, quizás estamos cayendo en depresión. Esas cosas quizás solamente nosotros lo sabemos, pero Dios sí lo conoce. Y lo hermoso de esta historia es que Jesús conocía la condición de estas dos mujeres y Él conoce nuestra condición. Él no solo atiende al que clama, sino también al que calla. Él atiende a aquel que está calladito y hoy quiere sanarnos a cada uno de nosotros. No sé cuál sea la situación que cada uno está viviendo, pero hoy Dios quiere hacer milagros. ¿Y cómo más obra el Señor para hacer milagros? Lo tercero es que la fe no depende de lo visible. Quizás algunos lo necesitan cerca y quizás otros son transformados desde lejos, como Ingrisita. El poder no está en el contacto ni en la distancia, sino en la fe en nuestro Señor Jesús. Dice la palabra en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues aquí en el ministerio, a pesar de ser virtuales, hemos visto el poder de Dios en la restauración. Hemos visto el poder de Dios en la sanidad de muchas familias desde diferentes lugares del mundo. Así como mostramos hoy un testimonio de una mujer que está en Chile, podríamos mostrar el testimonio de muchas familias que han sido restauradas por el poder de Dios. No somos nosotros, la gloria es para Dios, solamente somos un instrumento. Y familias desde diferentes lugares el Señor ha hecho obras maravillosas, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Cuando una persona cree con su corazón, el Señor obra de una manera sin importar la distancia. Jesús, escúcheme en esto, familia, no se limita a un método. Él usa procesos diferentes, porque su poder no depende de una forma, sino de su autoridad divina. Eso hace nuestro Señor. Entonces, lo importante no es cómo obra, sino qué es lo que Él obra. Lo único que Él busca es una fe y la disposición de nuestro corazón. Él no busca que dependamos del cómo, sino del quién. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que pongamos nuestra fe en Él y no en el proceso. Y muchas veces queremos que Dios obre como nosotros pensamos que debe obrar. Y no es así. Ay, Señor, pero la vez pasada tú me sanaste de esta forma, ¿por qué no lo haces? La vez pasada tú hablaste a fulanito, así como
como yo oré, pero tú no lo has hecho. No, cuando Dios obra, lo hace a su manera. Cuando nos aferramos tal vez a un método, limitamos nuestra fe. Ese es el problema. Dios trata a cada persona de manera personal y específica. Y hay un ejemplo en la Biblia que a mí me fascina, es el centurión, ¿recuerdan? Eso está en Lucas 7, del 7 al 9. Dice la palabra, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que le seguía y le dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Pues este centurión romano era un hombre de autoridad militar y tenía a un siervo enfermo, estaba al borde de la muerte. Y aunque él era un hombre poderoso, tenía un cargo dentro de su tema militar, él reconoce la necesidad y él había escuchado de ese Jesús que sanaba. Y él busca a Jesús. Pero sin embargo, lo lindo de esto es que él demuestra humildad y, y él tiene percepción espiritual, porque él tiene esa comprensión espiritual. No pide que Jesús vaya físicamente, sino que confía en el poder de qué, de una palabra que salía de Jesús. Entonces, el centurión no necesitó tocarlo, no, ni siquiera Jesús fue a su casa, solo dijo que pronuncia una palabra y mi siervo será sano. ¡Wow! Tremenda fe la de este hombre. Impresionante. Tanto que Jesús quedó asombrado y dice que no había visto una fe como esta en todo Israel. El centurión dice en otras palabras, no necesito verte obrar, solamente necesito oírte hablar. Y eso es lo que hoy necesitamos, esa palabra. Pero necesitamos creerla. Este hombre entendía que la autoridad de Jesús era suficiente, que una palabra suya atravesaría la distancia, atravesaría las circunstancias, atravesaría el tiempo. La fe no depende de lo visible, sino de la confianza en la que Jesús nos dice una palabra. Es ahí donde nosotros tenemos que creer. Nosotros hemos visto aquí milagros y muchas personas nos han subestimado. Muchas personas me dicen, ah, pero es que eso por internet. Pero aquí hay testimonios donde el Señor ha obrado de manera sobrenatural con solo una palabra. Y no necesitamos quizás el contacto, con algunos lo hemos tenido, pero una palabra a través del internet, Dios hace el milagro, porque es el Espíritu Santo el que obra. El centurión reconoció que la palabra de nuestro Señor tenía el mismo poder en su presencia física. Jesús no necesita estar presente para actuar, porque su autoridad trasciende lo visible. Impresionante. Dice la palabra en Isaías 55:11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Entonces, cuando leemos o escuchamos la palabra, no estamos recibiendo solamente información, sino es una semilla que viene con poder y va a cambiar nuestra vida. Si Dios nos dio una palabra, una promesa, no dudemos. Por favor, esta semana saquemos esas promesas y vamos a declararlas. ¿Qué palabra te ha dado el Señor? Tienes es que creerlo. Saquémosla, desempolvémosla. Si quieres, sácala en un Excel, sácala en un Word, perdón, en tu libreta, en tu celular. Pero
resaltémoslas y declarémoslas y creámoslas. Quizás esa palabra muchas veces puede tardar, pero se cumplirá. Dice la palabra en Habacuc 2:3. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera que con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. Como hijos de Dios, debemos declarar la palabra con fe, sabiendo que tiene poder para producir vida, restauración y milagros. Pensemos en lo siguiente. Nosotros estamos ahorita aquí en Canadá todavía y hemos visto lo hermoso de las estaciones. Y yo me he dado cuenta que cuando está el sol, crece el pasto, pero ahora que empezó el otoño, el pasto se quedó quieto. Y aunque venga la lluvia, no crece porque se necesita el sol. Y tan hermoso cuando uno ve que la lluvia cae sobre la tierra, algo pasa, las semillas crecen, ¿no? Entonces todo se vuelve verde, todo se vuelve bonito cuando cae la lluvia. Pues la palabra de Dios es lo mismo, cae en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, y va ¿qué? A producir fruto. Fe va a producir esperanza y va a haber una transformación, pero de mí depende si esa palabra que cae en mi corazón produce ese fruto, es en mi fe, en esa fe que yo voy a poner en esa palabra. Pues el centurión comprendió que Jesús tenía que autoridad sobre toda enfermedad, así como él tenía autoridad sobre sus soldados. Y esto nos enseña que nada conmueve tanto el corazón de Dios como una fe genuina. Dice la palabra, con esto voy terminando en Hebreos 11:1, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Imaginémonos, hay momentos en los que nada parece cambiar. Oramos, esperamos y no vemos resultados. Pero quiero que nos vayamos con esto y recordemos siempre, la fe no depende de lo visible. Es caminar cuando aún no hay camino. Es creerle a Dios aunque nuestros ojos no vean nada. Es mantenernos firmes cuando todo nos dice que no nos rindamos. Es recordar que su palabra tiene poder. La fe no ve con los ojos, ve con el corazón. Y quiero que cerremos los ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que aunque nosotros muchas veces nos ha faltado la fe, tú has venido, Señor, a buscarnos y a levantarnos y a mostrarnos a través de los milagros que tú eres real. Y quiero que cada uno recuerde atrás de dónde Dios te sacó, qué milagros ha hecho Dios en tu vida. Y muchas veces el Señor ha hecho varios milagros, pero hoy estamos aquí frente a alguna situación compleja y creemos que Dios quizás no ha podido, no ha querido obrar. Pero si el Señor ha hecho sus milagros, Él los seguirá haciendo. Él no para. Y vas a decirle, Señor, perdóname, porque muchas veces he dudado de ti. Perdóname porque muchas veces he querido que tú obres de una manera, pero tú obras a tu manera. Perdóname. Yo te pido, Señor, que hoy operes conforme a tu voluntad. Yo hoy decido creer que tú tienes el control de esta situación, que si tú has hecho milagros en el pasado, tú seguirás haciendo, Señor. Que si tú hiciste milagros, Señor, como lo hiciste con esta mujer de flujo de sangre, con la samaritana, con este hombre ciego, Señor, que si tú hiciste milagros con el enfermo que estaba a punto de morir, Señor, tú sigues obrando en milagros en este tiempo, porque tú eres un Dios de milagros. Hoy decidimos creer. ¿Cuál es ese milagro que estás esperando hoy? Señor, hoy oramos por ese milagro, Padre.
Hoy clamamos al cielo. Hoy, Señor, decidimos clamar como lo hizo este hombre Bartimeo. Señor, Hijo de David, hoy oramos por esta situación. ¿Y cuál es esa situación que estás viviendo? Dile, Señor, no veo salida. Veo que las cosas no salen bien. Creo que no hay esperanza. Pero hoy clamamos al cielo y hoy te pedimos, Señor, ese milagro por esta situación. Ese milagro quizás hay jóvenes aquí también orando por su futuro, por ese milagro que tal vez las cosas no han salido. Pero órale, clámale. Tú eres joven y piensas, a mí no me escucha, eso es para los grandes. Pero el Señor también escucha, porque eres tu hijo, eres su hijo amado, su hija amada. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Nos vemos luego. Recuerden, martes y jueves oración 5 de la mañana. Hombres, este martes reunión 7 p.m. Mujeres, también miércoles 7 p.m. Nos vemos. El Señor les bendiga.